Hamilton Fish, nacido el 19 de mayo de 1870, fue el menor de 5 hermanos. Él eligió el nombre de Albert por un hermano mayor muerto algún tiempo atrás, y todo para evitar bromas por su nombre, jamón con huevos. De pequeño, fue internado por su madre en un orfelinato, tras la muerte de su padre, cuando Fish tenía solo 5 años. En el orfanato, sufrió abusos de todo tipo por parte de los chicos mayores. Los Fish ya contaban en su haber con antecedentes de problemas mentales. En el internado, Albert supo que algo andaba mal con él, pues en vez de sentir dolor con los golpes, como cualquier otra persona normal, sucedía lo contrario, pues Albert se excitaba cuando le provocaban dolor. Albert Fish, en su niñez, fue considerado como un niño problema. A los 12 años tuvo contacto con homosexuales y le excitaba el olor a excremento y a orines. Salió de la educación básica a los 15 años y coleccionaba artículos de asesinos seriales y de caníbales principalmente, pues él se sentía identificado con ellos. Tiempo después, en su juventud, se trasladó a Brooklyn, donde trabajó pintando casas para ganarse la vida. Su madre le había arreglado el matrimonio a Albert con una mujer mucho más joven que él. Ellos llegarían a tener 6 hijos. En algún momento, Fish tiene problemas con la justicia por algunos fraudes y va a la cárcel de Sing Sing, donde, dentro del reclusorio, fornicó con otros presos. Años más tarde, su mujer lo abandona por otro hombre, y eso fue el acabose. Albert Fish empezaba a desvariar. Decía que le hablaba a Juan el Bautista mientras se envolvía en los tapetes y se flagelaba. Decía que él era Jesucristo. Existen referencias que señalan que Albert Fish se excitaba cuando se clavaba agujas en las ingles y en los genitales. En una ocasión, Fish secuestró a un muchacho con discapacidad mental mientras lo martirizaba. Le cortó la mitad del pene con unas tijeras y al final tuvo miedo de ser atrapado y como no pudo comerlo, lo dejó ir. De ese joven nunca se supo nada. En Delaware comete su primer asesinato. Thomas Beden, un chico que Fish había abordado, fue la víctima del asesino caníbal. Se sabe que lo mató con un cuchillo para después devorarlo. Beatriz Kiel, de 8 años, es una de los menores que contaron con la suerte de escapar con vida de las garras de Fish. El 11 de julio de 1924, Beatriz fue abordada por el anciano, quien le engañaba para ir con él a un campo cercano de la casa de la niña. Al salir su madre a verla, logró ahuyentar a Fish, pero este regresaría más tarde a la casa de Beatriz y logra esconderse en el granero. Pero fue descubierto por el padre de la niña y este le exigió que se largara de su propiedad. Por ese entonces, se escuchaban los rumores de que un robachicos merodeaba por la zona. Había muchos reportes de niños desaparecidos. Billy Gaffney tendría el mismo destino. Fuentes citan que en una ocasión Albert secuestró a un pequeño de 3 años. Billy jugaba con otro niño llamado Billy Beaton. Los dos niños habían desaparecido. Tiempo después, Billy Beaton fue encontrado en el tejado de una casa, y cuando le preguntaron a Beaton por Gaffney, este dijo que se lo había llevado el coco, y al describirlo, detallaron las características. El niño dijo que era muy delgado, con el cabello gris y que era viejo. Esto fue el 11 de febrero de 1927. El cuerpo de Billy nunca fue recuperado. Un conductor de trenes había visto una fotografía de Fish en los periódicos y lo había reconocido como un anciano que sacaba a rastras del vehículo a un niño. En mayo de 1928, Grace Booth encontraría el mismo destino a manos del vampiro de Brooklyn. Edward Booth, un joven de 18 años que buscaba trabajo, colocó en el periódico local un anuncio clasificado en el que contenía su dirección en Manhattan, y Albert acudió a la casa del joven con el pretexto de contratarlo. Pero cambió sus planes al ver a Grace Booth y quedó de enviar por él después. La segunda visita que les hizo a los Booth pidió que le dejaran llevar a Grace a una fiesta en casa de su hermana. La madre accedió y Albert Fish se alejó de la casa de los Booth. Grace jamás es vista otra vez. 7 años después, la familia Booth recibe una carta anónima en la que se detalla todo sobre la desaparición de la niña. Estimada señora Booth, en 1894, un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, del capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros 2 fueron puestos en tierra y se embriagaron.
Cuando regresaron, el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres, que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimento, en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podría entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada, y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendido como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció allí durante mucho tiempo adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó. Los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces cada día y cada noche los azotó para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinado y comido, a excepción de la cabeza, huesos e intestinos. Fue asado en el horno, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente, fue de la misma manera. En aquel tiempo, yo vivía en la calle 409E 100, cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, así que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en 406W calle 15. Le llevé un pote de queso, almorzamos, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester, que yo había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara fuera. Ella recogió flores. Subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la violé, aunque podría haberlo hecho, si lo hubiera deseado. Murió virgen. La carta fue enviada en un sobre que contenía unas siglas, que significan Mutualista Privada de Choferes de Nueva York. La policía investigó a un portero de esa empresa y dijo que él se había llevado unos cuantos sobres, pero que los había dejado en una casa donde se había instalado por algún tiempo. La propietaria dijo que Fish había llegado a ese lugar unos días después y que un hijo de Fish pagaba el alquiler de dicho apartamento. El jefe de las investigaciones se dirigió a la casa de Albert para interrogarlo, pero él lo esperaba con una navaja en la puerta, pero fue fácilmente sometido y llevado a la comisaría para declarar. Él no negó en ningún momento el asesinato de Grace. Fue enviado a evaluación psiquiátrica entre 1930 y 1931. Ya en la prisión de Sing Sing, fue visitado por la madre de Billy Gaffney para saber más detalles del asesinato de su hijo. Y Fish le contó lo siguiente con tal naturalidad, casi cínica y sobre todo monstruosa. Lo llevé a los vertederos de Riker Avenue. Ahí hay una casa que permanece sola, no lejos de donde lo robé. Llevé al chico ahí. Lo despojé, desnudé, até sus manos y pies, lo amordacé con un harapo sucio que recogí en el vertedero. Entonces quemé sus ropas, arrojé sus zapatos al vertedero. Regresé y tomé el tranvía de la calle 59 a las 2 a.m. y caminé de ahí a casa. Al siguiente día, cerca de las 2 p.m., azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió en sus piernas. Corté las orejas, la nariz, corté la boca de oreja a oreja, le saqué los ojos. Estaba muerto entonces. Enterré el cuchillo en su vientre, acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí 4 sacos viejos de patatas y reuní una pila de piedras. Entonces lo corté en pedazos. Puse su nariz y oreja y unas cuantas rajas del vientre en el fardo. Entonces lo corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo.
Después, a través de sus piernas aproximadamente 2 pulgadas debajo de su trasero. Puse esto en el fardo con mucho papel. Le corté la cabeza, pies, brazos, manos y las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro de los sacos pesados con piedras. Los até y los arrojé en las fosas de agua fangosa. Regresé a casa con mi carne. Tuve el frente de su cuerpo que me gustaba, su pene y testículos un agradable y gordo trasero, para asar en el horno y comer. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaban buenos. Entonces partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero. Puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno. Entonces, escogí 4 cebollas, y cuando la carne había asado cerca de un cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. A intervalos frecuentes rocié su trasero con una cuchara de madera. Así, la carne sería agradable y jugosa. En cerca de 2 horas, estaba buena y doradita, cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor de este dulce, gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado en cerca de 4 días. Su pequeño pene era dulce como la nuez, pero sus testículos no pude masticarlos. Los arrojé al inodoro. Fish confesó haber asesinado por lo menos 100 niños, aunque solo se le imputaron 15 homicidios. El 16 de enero de 1936, Albert Fish fue condenado a morir en la silla eléctrica en el centro correccional de Sing Sing. Al momento de accionar la palanca para activar la descarga, se produjo un cortocircuito, y por poco olvido mencionarte que las agujas que Fish tenía clavadas causaron la falla eléctrica, así que se le aplicó una segunda descarga mucho más potente. Albert Fish fue declarado muerto a las 11:09. Dicen que lo último que exclamó antes de morir fue: "Esta es la experiencia suprema de mi vida, el último escalofrío". ¿Quién podría imaginarse que un venerable anciano pudiera ser un terrible monstruo? ¿Quién pensaría mal de un anciano con esa apariencia frágil y débil? Albert Fish parecía un hombre que poco daño podría hacer, pero la realidad era otra, pues Fish era un sádico asesino que no solo golpes o castigo físico era lo que disfrutaba, sino que también gozaba con torturar y descuartizar a sus víctimas, que por lo general eran niños y débiles mentales. Albert Fish es uno de los personajes en superar el máximo tabú del ser humano, el canibalismo. Gracias por ver.